Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Esta es la grabación de la clase asincrónica que corresponde al martes 23 de agosto. Y en esta presentación vamos a hacer una devolución eh, de la evaluación diagnóstica que propusimos en el aula virtual hacia finales de julio, principios de agosto. Ante todo, agradecerles a quienes pudieron hacerse un tiempito para enviarlas. Eh, Hemos visto que las autoevaluaciones en general están bien, pero notamos algunas pequeñas incongruencias, ¿sí? Eh, que querríamos destacar no para tirarlos para abajo, sino para que esto les sirva como parte de su formación docente, eh, que es aprender justamente a escribir ciertas cosas, a transmitir ideas de manera clara y precisa por medio del vocabulario, del lenguaje, porque en su actividad docente se van a encontrar con que tienen que dar eh, material a sus estudiantes y sus estudiantes van a devolver también material. Y gran parte de lo que ellos aprendan va a ser más implícito que explícito. Los van a ver escribir a ustedes, cómo se expresan, cómo, lo, cómo anotan ciertas cosas. Y bueno, eso también les va a ser útil para afinar estos detalles. Y para ello dividimos esta presentación en 3 tópicos. Bien, estos 3 tópicos los titulamos como notación, presentación y justificación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a la primera. Como notación estamos hablando de la notación de las derivadas, ¿sí? La que vamos a usar más y la que hemos visto que ustedes también manejan mucho, ¿sí? Que son la del diferencial y la prima. Veamos lo que dice la diapositiva. Si f es una función derivable, existen varias formas de notar a la derivada de f. La primera, utilizando el signo prima después de la expresión que representa la función, por ejemplo, cuando escribimos f', g', h', y la segunda es usando los diferenciales, d sobre dx, ¿sí? Entonces acá, cuando por ejemplo ponemos d de g sobre dx, estamos derivando nuestra función g con respecto a x. Esto puede ser d sobre du, sobre di, depende de lo que querramos derivar. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva sí hemos puesto la actividad 1 del diagnóstico, y vamos a comentar un poco cómo quedarían esta actividad escrita utilizando, ¿sí?, las dos formas que mencionamos antes. Entonces, la actividad 1 decía, calcule la derivada de las siguientes funciones e indique cómo obtener las mismas, ¿sí? La función 1 era f de x igual al logaritmo del coseno de x más la raíz de x, y la función 2 era g de x igual a y a la x por x a la 4 menos 4, eso elevado a la 4. Entonces, ¿qué dice? Cada una de estas notaciones puede ser usada en distintos momentos según sea más conveniente para nosotros, ¿sí? Hay momentos en donde vamos a querer usar la prima y otros momentos donde vamos a querer utilizar el diferencial. El diferencial lo vamos a usar sobre todo en lo que sería la guía 2, ¿sí? Por eso lo mencionamos, porque es muy útil. Entonces, vamos a trabajar con la función g de x. Entonces, por ejemplo, si se quiere derivar la función g de x igual a e a la x por x a la cuarta menos 4 y es elevado a la 4, usando la regla de Leibniz para el producto, y si quiere indicar esta regla, se puede hacer de las siguientes maneras. Entonces, recordemos que la regla de Leibniz era, teniendo el producto de dos funciones, ¿sí?, era derivar la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, utilizando los diferenciales, si tenemos d de g de x y lo derivamos con respecto a x, ¿sí? Lo que hacemos en un principio es escribir, bueno, ¿quién es g? Entonces, lo que vamos a hacer es
derivar, ¿sí? E a la x por x a la cuarta menos 4x elevado a la 4 sobre dx, ¿sí? Acá tienen que notar que todo lo que vamos a derivar tiene que ir en el numerador, ¿m? No tiene que ir fuera, digamos, de la fracción, ¿m? Tiene que ir en el numerador. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, derivamos la primera función. Entonces, d de e a la x sobre dx. Eso por la segunda función sin derivar, o sea, x a la cuarta menos 4 y se elevado a la cuarta. Más la primera función sin derivar, e a la x. Por la derivada, ¿sí?, de la segunda, o sea, d de x a la cuarta menos 4 elevado a la cuarta sobre dx. Entonces, nada, escrito así, si pueden ver, es una forma linda de verlo, ¿sí?, a la vista y una forma clara. Y nada, hay que tener en cuenta eso, como dijimos antes, que todo lo que se quiera derivar va sobre el numerador. La segunda forma era con la prima. Entonces, hagamos g' de x. Escribamos quién es g. Bueno, g es e a la x por x a la cuarta menos 4 se elevado a la cuarta y prima, ¿sí? Como estamos derivando, le agregamos la prima, ¿sí? Para agregar la prima, en este caso, utilizamos unos paréntesis, ¿sí? Por una cuestión, para no confundirnos, los paréntesis y la prima. Entonces, eso es igual a, como dijimos, derivar la primera, o sea, e a la x y eso a la prima. Otra vez ponemos los paréntesis y hacemos la prima. Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, e a la x, por la segunda derivando. Entonces, x a la cuarta menos 4 se elevado a la cuarta, prima. Como ven, esta notación es, no es tan linda como la primera en el sentido de que tenemos que agregar más paréntesis y se nos puede confundir agregar un paréntesis de más y demás. Pero bueno, cualquiera de las dos formas está perfecto, ¿sí? Solo que estaría bueno que empecemos a usar estas dos, definamos estas dos formas para la derivada. Bueno, ¿qué más? Estas notaciones se pueden combinar, ¿sí? Entonces, si y es igual a f de x, entonces la expresión de y sobre dx equivale a f' de x. Entonces, es decir que dy sobre dx es igual a f' de x. Entonces, esto tendrá mucha utilidad cuando hagamos ciertas manipulaciones al estudiar los temas propuestos, ¿sí?, como dijimos, en la segunda guía. Aplicando el ejemplo anterior, podemos escribir que escribimos a g' de x. Bueno, lo escribimos con los diferenciales. El d de x sobre dx por x a la cuarta menos 4 elevado a la cuarta, acá me comí a la cuarta, más la primera sin derivar, e a la x por, bueno, la derivada de la segunda. Entonces acá, como ven, mezclamos. Empezamos con prima y después utilizamos el diferencial, ¿sí? Se puede combinar de esta forma. No implica que la primera parte lo hagamos con el diferencial, ¿sí?, y el segundo sumando lo hagamos con la prima. Ese tipo de combinación no es muy claro. Entonces, nada, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y reforzar lo que ustedes ya saben y lo que han utilizado a lo largo de este trayecto. Bien, bueno, acá tenemos la actividad 2 del diagnóstico, ¿sí? Esta se dividía en 3 incisos. Entonces, la actividad 2 decía, considere la función h dada por h de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2x. El inciso A era obtenga h' y h segunda, ¿sí? Este ejercicio, todos los que lo entregaron lo hicieron re bien, o sea, pudieron encontrar h' y h segunda, ¿sí? Eso es muy bueno. Y en el inciso B, que dice, a partir de las derivadas obtenidas en A, sin realizar ningún gráfico, indique periodos de crecimiento o decrecimiento de H, intervalos de concavidad, sus cortes con los ejes coordenados, puntos críticos y otros elementos que usted considere permitentes para graficar la función. O sea, todo lo previo que ustedes hacen para después poder graficar. Y el inciso C era, sin utilizar GeoGebra y con la información obtenida en el punto B, elabore una gráfica de la función H. Entonces, todos los incisos estaban ligados con el anterior. Eso hay que tener siempre en cuenta, que cuando les dan, normalmente se dan 3 incisos, 2 incisos, el segundo o el tercero tiene que ver con lo de arriba. Entonces, se tendría que poder usar lo de arriba. Bien, entonces a continuación tenemos la resolución de un alumno, ¿sí?, al mostrar cuándo era creciente, cuándo era decreciente, ¿sí?, para el inciso B. Entonces,
Bueno, dicho alumno escribió el primer intervalo desde menos infinito hasta menos 2 menos raíz de 28 sobre 6, ¿sí? Y abajo de este intervalo puso un signo más. Y abajo del signo más puso creciente. Puso otro intervalo, abajo un signo menos, abajo decreciente. Otro intervalo, signo más y abajo decreciente. Y luego lo último puso menos 2 menos raíz de 28 sobre 6 es el máximo y menos 2 más raíz de 28 sobre 6 es el mínimo en H. ¿Mm? Entonces acá hicimos un par de observaciones. ¿Qué significan los signos más, menos, más? ¿Sí? Aún no tenemos claro. Después, ¿a qué función se refiere cuando dice creciente o decreciente? Porque él puso creciente, decreciente, creciente, pero no sabemos. H, H', H segunda, ¿sí? Entonces ahora lo que queremos mostrarles es cómo reforzar, ¿sí? Eh, esta escritura, ¿sí? Utilizando lo mismo, utilizando la misma base, nada más que, reforzándola un poco más para que tengan cuidado en esos detalles, ¿no? Si yo pongo signo más, signo menos, ¿qué significa? Si yo pongo que es creciente, bueno, ¿quién es creciente? ¿Mm? Entonces, ¿cómo se podría reelaborar esta exposición? En principio, se podría escribir el teorema al que vamos a hacer referencia para fundamentar nuestra respuesta. Eso es muy importante. Si nosotros estamos aplicando un teorema, decir, bueno, voy a utilizar tal teorema. Luego podríamos hacer el siguiente esquema. Entonces, si x está en el intervalo menos infinito, menos 2, menos raíz de 28 sobre 6, ¿sí? Entonces h' de x es positiva. Por lo tanto, eso que me va a dar, que h es creciente, ¿sí? Entonces, si ven, es lo mismo, casi lo mismo que escribió el compañero, eh, nada más que teniendo cuidado en esos detalles, ¿sí? Para poder ser claro y entender bien y lograr transmitir lo que ustedes quieren. Luego, si x está en el intervalo menos 2 menos raíz de 28 sobre 6, hasta el menos 2 más raíz de 28 sobre 6, bueno, entonces h' es negativa, ¿sí? En ese intervalo. Entonces, por lo tanto, la h es decreciente en ese intervalo. Bien. Bueno, acá tenemos la resolución de otro alumno, ¿sí? Del inciso B, en donde, bueno, acá podemos ver que enuncia el teorema, o sea, dice h es creciente si solo si h' es positiva. Bueno, va a usar eso, perfecto. Luego dice, ¿cuáles son las raíces de h'? Y escribe la raíz x1 y escribe la raíz x2, ¿sí? Entonces, dice, h tiene máximo mínimo en menos 1 más menos raíz de 7 sobre 3. Y dice, parece que la justificación viene por el lado de que, bueno, en h', a es positiva, por ende la función decrece y luego crece. Entonces, el mínimo de h' es dado por el punto de inflexión en x de h. ¿Sí? Hasta el día de hoy, nosotros no sabemos quién es esa a. ¿Sí? O sea, está perfecta la resolución, puede estar re bien, ¿sí? Pero justo ese detalle, ¿quién es A? Te deja pensando, uy, pero ¿quién es A? Un punto, ¿qué pasa? ¿En dónde me perdí? Entonces, nosotros hacemos nuestra interpretación, ¿sí? Pero no sabemos si es lo que ustedes quieren interpretar. Entonces, ¿qué pusimos? H', bueno, igual a 3x al cuadrado más 2x menos 2, está expresado en su forma general, ¿sí? En la forma general de ax al cuadrado más bx más c. Entonces, así pues, cuando se indica que a es positiva, nosotros interpretamos que se está haciendo referencia al coeficiente que multiplica a x al cuadrado, ya que a es igual a 3, ¿sí? Como digo, es nuestra interpretación. Luego, como no se especificó quién es A, resulta difícil entender la idea que se intenta transmitir. Una opción para favorecer la claridad expositiva es la siguiente, o sea, usando lo mismo que usó el compañero, poner, puesto que h' es una función cuadrática y el coeficiente principal es positivo, entonces h' será decreciente y luego creciente. ¿Ven que es lo mismo que estamos usando lo mismo que él, nada más que, bueno, lo estamos reforzando, ¿sí? Ayudando a cómo escribirlo un poco mejor. Bueno, luego vamos a pasar a lo que es la justificación, ¿sí? ¿En qué se diferencia la presentación? La presentación era, bueno, como hemos visto, cómo ustedes muestran los ejercicios, cómo los escriben. La justificación vamos a pasar un poco a lo que es normal. Ustedes me dicen, bueno, es creciente o es decreciente, bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cómo llegaron a que en tal lado es creciente?
Entonces, leamos la resolución de un alumno. Dice, periodos de crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? Escribe a h, que es igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2x, y deriva, o sea, hace h'. Y esto es 3x al cuadrado más 2x menos 2. Entonces, va analizando, ¿sí? Con distintos puntos, ¿sí? Primero dice, veamos en el punto x igual a c. Entonces hace h' en 0 y eso le da menos 2. Por lo que escribe, la derivada da h' en 0 menos 2 menor o igual que 0, por lo que h es decreciente en 0. ¿Mm? Y ¿Ven? A eso es lo nosotros, que voy. Capaz está perfecto, pero aún no sabemos por qué es decreciente. Luego evalúan el punto x igual a 2 y finalmente dice que evalúan el punto x igual a menos 2. y nosotros aquí hacemos una pregunta que nos parece de suma importancia. ¿Qué quiere decir que h sea creciente en un punto? Es decir, aquí el estudiante hizo esta aplicación de un teorema, que ahora vamos a volver a ver, que lo anunció ya la producción de un compañero antes que vimos en esta presentación, pero nos queda una duda de concepto, o sea, nos pareció al leer estas justificaciones que había una duda, una mala interpretación del concepto de creciente y decreciente. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos la definición de lo que es ser creciente y decreciente. Primero, hay que ver que una función se dice creciente en un intervalo, o sea, no en un punto, en un intervalo. Si cuando yo me muevo de izquierda a derecha en ese intervalo, las imágenes de mis funciones se van moviendo desde abajo hacia arriba, es decir, aumentando los valores de, de h. Y decreciente en un intervalo es lo mismo, pero al revés. Si me muevo de izquierda a derecha en un intervalo, o sea, x1 más chiquito que x2, entonces las imágenes van a ir de arriba hacia abajo, es decir, van a tomar valores cada vez más chiquitos. Es decir, h de x1 va a ser más grande que h de x2. Así tenemos entonces este teorema que es muy importante, que dice que si tenemos una función que es derivable en un intervalo, entonces podemos establecer una relación de equivalencia, que es la siguiente, que h es creciente en ese intervalo si y solamente si h' es negativa, es positiva, perdón, es positiva en ese intervalo. Eh, este es el teorema que más han estado enunciando, y acá una observación que dice que tanto el teorema como la definición eh, están relacionadas con intervalos, no con puntos. Por lo tanto, hay que decirlo con claridad, está mal sostener que h puede ser decreciente en un punto. Eh, bueno, eso es lo que dice acá en la diapositiva. Lo que ustedes han hecho en general ha sido establecer que la h' es negativa para todos los x que están entre las dos raíces que calcularon de la cuadrática. Eh, y si bien eso es cierto, nadie nos supo dar una justificación. Y estábamos buscando eso justamente al pedirles que no hicieran el gráfico, ver con qué elementos, qué herramientas manejaban para poder enfrentar este ejercicio. Eh, pero, sin embargo, esta estrategia no está del todo mal. Es decir, a ver, saber que h' en 0 es negativa nos da algo con qué trabajar. Como la función h' es un polinomio, por lo tanto es continua, nuestra intuición de continuidad nos dice que no podés tener saltos, no podés pegar un salto abrupto. Si estás en un valor negativo, al
siguiente instante no podés estar en un valor positivo. O sea, si h de 0, si h' de 0 es negativo, h' de, no sé, uno, un medio, no, no puede ser positiva sin haber pasado por el cero. Esa es la intuición que hay que quedar. Entonces, sabemos que hay un intervalo alrededor del cero donde h' es negativa, es decir, un intervalo que contiene el cero. Nuevamente, todavía, y ahí en ese intervalo, como es un intervalo, podemos decir, ah, mira, h es decreciente acá, en este intervalo. Bueno, pero nos falta poder probar, justificar que ese intervalo que contiene el cero es el que va desde la raíz primera de la función cuadrática hasta la raíz segunda. Un momento, permiso. Bueno, y eso es una dificultad grande, o sea, sin el gráfico se puede hacer difícil. Eh, bueno, vamos a tratar de proporcionar un argumento eh, para justificar este hecho. Y vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Es un argumento un poco sutil, tiene su lado delicado, pero nos pareció importante que lo pudiésemos trabajar para recapturar algunas nociones de continuidad. Nosotros sabemos que la h' es un polinomio cuadrático, o sea que como mucho tiene dos raíces reales. Efectivamente, nosotros calculamos esas raíces reales. R1, que es aproximadamente menos 1,28, y R2, que es aproximadamente 0,55. Una nota ahí, cuando pongan las raíces, tienen que decir que son valores aproximados, ¿sí? No que son iguales. El número exacto es el que está dado por menos 1, más menos la raíz de 7, todo partido entre 3, ¿sí? Lo otro es una aproximación decimal que, que no llega. Y acá vamos a utilizar un resultado, el teorema de los valores intermedios, que dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB y se cumple que f de A es menor que 0 y f de B es mayor que 0, entonces va a existir un numerito R entre A y B, R por raíz, que va a ser justamente que la función va a pasar por el R0. O sea que f de R va a ser 0. Acá hay eh, un diagrama de este teorema, es como una función cúbica en el intervalo cerrado 1, 3, y vemos que en 1 es negativa la función, en 3 es positiva, y bueno, vemos que efectivamente pasa, corta al eje X. No nos dice por dónde pasa. Nosotros lo podríamos calcular si tuviéramos la fórmula de la función. Pero bueno, sabemos qué pasa. Entonces, acá nosotros vimos que h' de 0 es menor que 0 y h' de 2 es mayor que 0, siguiendo la producción de estudiante. Eh, y por lo tanto, aplicando este teorema, sabemos que eh, la, la función corta el eje X y la corta en la R2, aproximadamente 0,55. Bueno, y no la podría cortar en ningún otro lugar, porque de pasar eso, tendríamos, nos encontraríamos en una situación de contradicción porque deberíamos encontrar otra raíz. Vamos a trabajar un poquito eso. Lo que queremos probar o decir es que si yo tengo un X entre 0 y la R2, ¿sí? Entonces H' de X, para todo, para cualquier X, es negativa.
que eso es lo que estamos queriendo probar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eh, Vamos a hacer una prueba. Es una prueba por contradicción. Si suponemos que existe algún x entre 0 y R2, tal que h' de x sea positivo, fíjense lo que tenemos. H' de 0 es negativo. H' de este supuesto x es positivo. Entonces, aplicando el teorema del valor intermedio, tendríamos que hay un número R entre el 0 y ese X especial que cumple que H' de R es 0. Pero entonces, ese R no puede, ya no es ni la raíz 1, el menos 1,28, ni la raíz 2, el 0,55. Así que tendríamos un polinomio de grado 2 con 3 raíces reales, algo que sabemos que no puede pasar, y esto nos probaría eh, lo que queríamos ver. La otra parte, o sea, la otra parte de la prueba es hacer esto mismo, pero entre en el intervalo R1, 0. Es decir, ahí hacemos lo mismo. Bien, acá vamos a ver un diagramita. Acá está. ¿Ven? Acá en este diagrama tenemos la raíz 1, el menos 1,28. El 0, una R, una X y la R2. Bueno, nosotros supusimos que en esa X, H' es positiva. Y sabemos que H' en 0 es negativa. Entonces es como si tuviéramos que conectar esos puntos. Bueno, tiene que pasar en algún momento la curva, tiene que pasar, cortar al eje X en R. Bien, a ver cómo estamos de tiempo. Bien, acá terminamos un poco la prueba con un razonamiento análogo, que es lo que comentábamos antes, eh, que hay que hacer entre R1 y 0, y juntando que, bueno, H' de X tiene que ser negativo entre R1 y 0, y entre 0 y R1, podemos afirmar que H' es negativo para todos los X entre R1 y R2, que es justamente lo que queríamos probar. Después, para ver que la H' es positiva en menos infinito, R1, y R2, infinito, bueno, podemos utilizar un argumento similar, solamente que cambiando un poco las cosas. Eh, Vamos a suponer que hay un X, ¿sí? Entre menos infinito y R1, que, no sé, hace que H' de ese X sea negativo. Y bueno, eh, con eso, y sabiendo que H' de 2 es positivo, vamos a llegar a la misma contradicción de que tiene que haber una raíz más, un R que no es ni R1 ni R2. Eh, bueno, creo que con el tiempo estamos acá en las diapositivas. eh, Nos habíamos ampliado, nos habíamos explayado un poquito más con un segundo argumento eh, que va a utilizar eh, la derivada segunda de h, que esperábamos que alguien lo pudiera emplear, pero lo comentamos así un poco moviendo las manos. La derivada segunda de h eh, es una recta, es fácil de calcular cuándo S es positiva y cuándo es negativa.
Y si sabemos los intervalos donde esa recta es positiva y donde es negativa, sabemos en dónde es decreciente y dónde es creciente la función h'. Y si tenemos las raíces calculadas, R1 y R2, vamos a ver que R1 está en una parte donde la función es decreciente. Entonces, para los X que están antes de R1, bueno, H, H' de X va a ser mayor que H' de R1, o sea que va a ser mayor que 0, positivos. Y para los X que estén entre R1 y menos un tercio, H' de X va a ser negativo, porque va a estar más a la derecha de la primera raíz que me da 0. Y recuerden que si esto es decreciente, ya lo vimos, y acá aplicaríamos la definición de creciente y decreciente que repasamos hace un rato. Y bueno, por cuestiones de tiempo, quizás esto lo podamos subir al aula virtual para que vean las diapositivas y para que, bueno, lo puedan analizar. Cualquier duda o consulta que tengan, la pueden canalizar a través del foro del aula para que vayamos cerrando estas ideas. En líneas generales, nos gustaría que al encarar ahora el ejercicio 5 de la guía 1, actividad número 5, bueno, puedan tener en cuenta todas estas cuestiones sobre cómo escriben una derivada, cómo presentan un resultado, más allá de cómo lo prueban, cómo lo presentan, la claridad, y también cómo lo justifican, ¿sí? Es importante eso, así bueno, podemos ir formándonos de a poquito en estas cosas que son muy complejas, son argumentos muy delicados, como dijimos al comienzo, pero nunca está de más tener una idea por lo menos intuitiva, una noción de que la continuidad no sirve para hacer este tipo de cosas. Y bueno, en fin, creo que estaríamos, Mica. Sí, así es, ya estaría todo. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase asincrónica, ya trabajando temas de la segunda guía de actividades. Así es.